Hola amados hermanos, les saluda su amigo y hermano el pastor Eliseo Tapia. Reciban un cordial saludo y un abrazo muy cálido. El día de hoy abordaremos el tema de la propiciación. Para ello tomaremos el pasaje de Romanos capítulo 3 en sus versos 21 al 26 y dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para entender la propiciación, debemos comprender dos términos muy semejantes en concepto, pero distintos en significado: expiación y propiciación. Ambos conceptos nos hablan del apaciguamiento de la ira de Dios, pero desde una perspectiva distinta. Para ellos nos servirá de mucho ver el prefijo de ambas palabras. Expiación tiene el prefijo ex, que significa quitar, sacar o restar. Propiciación tiene el prefijo pro, que significa en favor de, en favor para, o hacia, o de suma. Expiación es quitar el pecado, aplacando de esta manera la ira de Dios. Propiciación es un sacrificio en favor del pecador que apacigua la ira de Dios. La expiación habla de cómo Dios quita su ira de nosotros por medio de un sacrificio, pero la propiciación nos habla de cómo un sacrificio puede quitar la ira de Dios de nosotros. Es decir, por medio de la expiación conocemos lo que Dios pide para quitar el pecado. La sangre que fue derramada expió nuestro pecado y así aplacada su ira y nuestros pecados perdonados. Sin embargo, por medio de la propiciación, conocemos cómo el sacrificio que se presentó fue visto por Dios como algo grato, y su ira fue apaciguada por dicho sacrificio, y Dios cambió su actitud hacia nosotros, volviéndose en favor de nosotros. Podemos comprender el concepto de la propiciación como una acción agradable hecha hacia Dios, con la que se pretende mover a piedad o misericordia, esto según el Gran Diccionario de la Lengua Española. La necesidad de apaciguar la ira de Dios es algo que en muchas religiones tienen en común. En las antiguas religiones paganas, así como en muchas religiones hoy en día, se enseña la idea de que el hombre aplaca a una deidad ofreciendo rituales, ofrendas o haciendo sacrificios. Para comprender mejor el beneficio de la propiciación, debemos conocer más sobre el carácter de Dios, debido a que si tenemos deficiencias en cuanto al conocimiento de su carácter, podemos cometer el error de tener una baja expectativa acerca de lo que Dios exige como sacrificio. En Éxodo y Levítico leemos acerca de los sacrificios continuos que debían hacerse para expiar el pecado. Todos estos sacrificios nos hablan que la única forma en que puede ser quitado nuestro pecado es con sangre. Había un sacrificio que se realizaba una vez al año, donde se sacrificaban un becerro y un carnero, y era suelto un macho cabrío en el desierto. Esta celebración era para rociar la sangre del becerro y del carnero sobre el propiciatorio, y el macho cabrío llevaría los pecados fuera del campamento. Este sacrificio se hacía durante la semana de la Pascua, es decir, la sangre del becerro y el carnero eran la propiciación, mientras el macho cabrío sería la expiación del pueblo. Mientras la expiación nos habla del requisito que Dios pide, la propiciación nos habla del carácter o cualidades del sacrificio. Jesús, el Hijo de Dios, hizo toda esta labor. Él mismo fue expiación de nuestros pecados, llevando sobre sí mismo el pecado de nosotros, derramando su sangre y entregando su vida. Pero también fue propiciación, es decir, llenó la expectativa de ser un sacrificio perfecto para rociar su sangre sobre los cuernos del altar y así ser propiciación a Dios. El carácter santo de Jesús, su vida justa, su obediencia incondicional al Padre, su bondad y carácter de amor por el pecador, la gracia que mostró delante de Dios por los hombres, todo esto nos habla de cómo Jesús fue el sacrificio perfecto ofrecido en propiciación de nuestros pecados.
El apóstol Juan escribe en su primera carta: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, Dios mismo proveyó el sacrificio perfecto que llenaría la expectativa de Dios. De esta manera, nuestro Dios mostró ese amor para con nosotros, y lo que Dios espera es que nosotros mostremos el carácter de su Hijo entre nosotros, como consecuencia de haber sido perdonados por Dios. Hoy día, nosotros debemos aprender del carácter de Cristo, que fue propiciación de nuestros pecados, para nosotros ser semejantes a Él, para que Dios se agrade de nuestras vidas. Que la paz de Cristo reine en tu corazón, amado hermano. Que Dios te bendiga.